Este testimonio pasó esta mañana. Esta visión el Señor me la dio por medio, durante estábamos en la oración. Una vez más el ángel del Señor descendió y me dijo del cielo, me dijo, llegó hacia mí, me dijo, levantó mi cara, yo estaba así, estaba impregnada de la presencia del Señor. Y levantó mi cara así, con sus dedos, me dijo, ve, mira hacia allá, me dijo atrás. El Señor te quiere mostrar algo. Y yo volteé, pero en el momento que volteé, una vez más, el telón que Los Ángeles, por medio del Señor, ha sido puesto a este extremo atrás. Hay unas cintas doradas que cuando el Señor me quiere mostrar algo, ellos sueltan de un solo, y es algo grande, algo blanquito, algo hermoso, como una pantalla. Y me decía que mirara. Me dice, quiero que observes bien y con mucha atención esta visión que yo te voy a dar, lo que el Señor te quiere mostrar. Y yo empecé a ver, hermanos, una vez más. Ya anteriormente el Señor me había dado una visión, pero no tan exacta como esta, de esos dos túneles, porque eran dos túneles. Había un túnel de luz y uno de oscuridad. Y yo podía ver, hermanos, que eran dos túneles en el mismo lugar, a un costado estaba el de la oscuridad, y al otro lado estaban pegaditos, pero separados al mismo tiempo, tenían una separación. Y yo empecé a ver, y yo miraba, pero a lo lejos, la luz del túnel que tenía la luz, y esa luz reflejaba hasta a donde estaba yo. Y la oscuridad alcanzaba como exactamente. Yo podía ver como de aquí donde están los controles, y ahí se perdía, ya no podía ver nada. Me dijo, así de cerca está la oscuridad. Para los que no quieren, me decía, caminar más allá donde yo los llevo. Y yo veía el otro costado, y en ese momento empecé a ver en la claridad, en la luz, que empezó por ese túnel a caminar gente de todo tipo, de muchos, gente irreconocible, no conocida, pero ahí nos podíamos ver nosotros también. Y cuando empezaron a caminar, se extendía aquella luz más fuerte, y allá al final estaba el ángel esperando, y tenía una fila de ángeles aquí, menores. Él era superior, y todos esos ángeles traían una vestidura, y me decía, esas vestiduras son para tú aquel que se ha mantenido, ha caído y se ha levantado, y ha logrado llegar hasta aquí. Y yo podía ver que se les entregaba, y a qué vestiduras eran puestas, pero yo podía ver del otro costado donde iban las demás personas. Y me decía que viera, que era mucha gente, y me decía, caminaban muchas cosas feas alrededor de esa gente, y me decía, ¿ves todas estas personas? Son las que no conocen de mí, las personas que no quieren conocer de mí. Pero no es todo, me decía, porque yo te
qué sé yo, lo que podía decir, pero lo que decía que si iba dentro de aquel túnel era porque no había hecho las cosas bien, o no sé, no quería obedecer, no me decía con exactitud, pero iba caminando por ese túnel. Yo veía algo raro, algo que se movía, algo que era como un humo, y iba tirando un polvo, y ese polvo era azufre. Era un azufre que tiraba, y yo podía ver del lado de esa oscuridad, y se veía aquel polvo amarillo como caía, y se deshacía la planta de los pies, y yo veía que la gente y lo señalaba, y se les deshacía por completo la planta de los pies. Y al final, del lado del túnel, de la luz, estaba el ángel superior a los demás que estaban aquí atrás, entregando las vestiduras. Y yo podía ver que nosotros íbamos por ese túnel de luz, y nosotros como que por momentos nos daba pavor, y nos arrinconábamos así, porque nada más algo así nos dividía y podíamos ver todo lo que pasaba en el otro túnel. Y de este lado estaba ese ángel entregando la vestidura, y del otro lado había un caballo cruzado en el túnel. Y yo podía ver que cuando las personas llegaban ahí con sus pies deshechos de aquel polvo, aquel caballo, y me decía el ángel del Señor: ¿sabes qué significa ese caballo? La muerte, me decía. Pero me lo decía nunca antes había con lágrimas, pero con reproche a la vez, porque decía que esas personas no querían llegar a los pies de Cristo. Y cuando llegaban ahí, aquel caballo era un caballo como amarillo, y al mismo tiempo reflejaba un fuego. Y cada que llegaban multitud de personas hacia donde él estaba, volteaba hacia abajo su mirada, y eran unas flamas de fuego sus ojos, pero un fuego algo raro, bien feo, y volteaba hacia ellos, y cada que caía nos volteaba, y yo podía reflejar una sonrisa burlista de aquella cosa cuando caían al lago de fuego. Y porque allí donde terminaba el camino estaba así profundo, y allá caía la gente y empezaba a gritar. Era algo horrible, hermanos, algo horrible. Y yo veía, yo podía ver las plantas de aquellas personas, de los pies sangrando, deshechas ante el polvo, aquello que se movía alrededor de ellos. Y me decía el Señor: mucha gente del mundo, mucha gente que no quiere conocer de Cristo, viene por este camino. Pero cuando me decía, pero no solo gente del mundo, y me mencionaba otra vez de muchas congregaciones, vienen aquí también por ciertas razones. Y yo veía como aquellas personas cuando llegaban, cuando caían ahí, hermanos, gritaban horrible. Y aquellos ojos de aquella cosa que estaba esperándonos ahí, se le hacían grandes sus ojos, como que se deleitaba con las personas que hay ahí. Pero yo quiero decirte algo, me decía el ángel
que expreses que mi Señor Jesucristo decía, ha venido a pelear por esta congregación. Tú diles que mi Señor Jesucristo está suplicando que camine por este túnel de luz, este túnel de claridad, para que no pase nada, para que no pase nada de esta mucha gente, y que traten de rescatar muchas almas, para que baje el nivel de personas que han caído en este lago de fuego y que se han perdido sin conocer de mí, decía. Y me decía que el corazón del Señor sangraba. Decía que al ver a tantas personas que no querían llegar a sus pies y que Él no podía hacer nada, fue algo bien impactante para mi vida ver esa visión, hermano. Pero yo le pido al Señor que me siga dando fuerzas, porque para mí no es fácil, pero yo sé que con la ayuda de Él voy a seguir obedeciendo sus palabras. Dios lo bendiga. Este día 9 de febrero del año 2014 he titulado esta enseñanza Dios antes de todo principio. Dios antes de todo principio. Y yo voy a leer la versión Reina Valera del año 1602. Ustedes van a leer la versión Reina Valera del 60 que está proyectada. Dice así la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está para algunos de nosotros rarita la expresión desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Parece, si usando nuestra mente hispana y en el conocimiento en el plano natural, sabemos que un siglo consta de 100 años. Así que desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Eso significa que Dios es por 100 años y luego por otros 100 años, y antes de esos 100 años y después de los 100 años ya no es Dios. Obviamente que no. La palabra siglo se usa la palabra hebrea olam, y usando esa palabra hebrea, la pronunciación de ella, leería desde el olam y hasta el olam, y eso quiere decir desde el punto de desaparición hasta el punto de desaparición, desde el tiempo fuera de la mente hasta el tiempo fuera de la mente, o quiere decir también desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ofrenda de aplausos al Señor. Sería terrible que nada más por 100 años fuera Dios y por otros 100 años y antes y después ya no, ¿verdad, hermanos? Porque Él es tan maravilloso que lo bendecimos y porque Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. En la Tanaj, la escritura hebrea traducida al español, dice: oh Señor, tú has sido un refugio para nosotros en todas las generaciones.
antes que las montañas naciesen, y tú todavía no formabas el mundo en la tierra inhabitada, y desde el remoto pasado hasta el más distante futuro, tú eres Dios. La palabra remoto quiere decir muy lejos, en el tiempo y en el espacio. Y ese muy lejos no tiene fin. Gloria a Dios. De la escritura aramea al español dice: oh Yahvé, tú has sido nuestro lugar de habitación. Es correcto, porque es parte del significado de la palabra hebrea. Tú has sido nuestro lugar de habitación de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados, antes que concibieras la tierra, antes que establecieras el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aleluya. Otra versión dice: eterno, tú fuiste nuestro refugio en cada generación. Desde antes que nacieran las montañas y que crearas la tierra y el universo, desde siempre y eternamente, tú eres Dios. Aleluya. Este es un tema tan emocionante, hermanos. Este tema, hermanos, este verso de donde se desprende este tema, tiene su origen en escritura en el cuarto libro de los Salmos. Está dividido en secciones. Y en la cuarta sección del libro de Salmos, esa cuarta sección comienza con 11 salmos consecutivos que fueron escritos, para sorpresa quizás de algunos, que fueron escritos por Moisés. Y él escribió desde el Salmo 90 hasta el Salmo 100. Y David, el salmista David, el dulce cantor de Israel, encontró el manuscrito escrito por Moisés y lo unió a los demás salmos, los que él había escrito y otros que también, personajes que el Señor usó para inspirar los hermanos, que vienen conformando los 150 capítulos de este libro de Salmos. Estos 11 salmos tienen que ver con 11 bendiciones que Moisés declaró, porque a veces se plantaba ante las tribus que estaban reunidas y declaraba cosas. Y en este caso Moisés reunió a todas las tribus y declaró, hermanos, a 11 tribus de Israel 11 bendiciones. Cada uno de estos salmos tiene que ver con una bendición para cada una de las tribus. 11 salmos, 11 tribus, que están estas tribus enumeradas. No voy a entrar a esa parte para no usar tiempo. Están enumeradas en el libro de Deuteronomio capítulo 33. Pero resulta que la tribu de Simeón fue excluida de la bendición de parte de Dios a través de Moisés. Porque de acuerdo a otra escritura que tampoco me voy a meter en ella, a Números capítulo 25, versos 1 al 15, los simeonitas, ahí podemos entender claramente que ellos fueron los miembros de esta tribu de Simeón, por eso son simeonitas. Ellos fueron los causantes de que la mayoría de los varones cayeran en el pecado de fornicación, que es un pecado muy grave delante del Señor, y quien quiera que sea, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, si no se arrepiente, va a terminar en un lugar como el que acaba de describir nuestra hermana en esa visión, al final de ese túnel negro, hermanos amados. Y por causa de esta fornicación, hermanos, vino la muerte física, y
de parte de Dios, un castigo de parte de Dios, y cuando menos, hermanos, murieron 24,000 israelitas por haberse metido con moabitas, mujeres moabitas, y haberse metido con mujeres madianitas. Y el problema era el trasfondo, hermanos, que después de eso venían cayendo en un pecado muy fuerte para el Señor, que es la idolatría. Nada más como una introducción por el salmo que estamos tocando. Pero el principio de este salmo nos habla de un Dios infinito y creador todopoderoso, que no hay nada que el Señor no pueda hacer. No importa que tan grande sientas, creas, veas que es tu problema, para el Señor nada es imposible. Si tú pones en las manos de Dios ese problema y dejas que Él se encargue y depositas tu fe en Él. La Biblia nos certifica que Dios es antes de todas las cosas. Está certificado en la palabra del Señor. Dios es antes de todas. Estoy enfatizando esa palabra. Todas las cosas. Y también nos declara que por Él todas las cosas existen. Y para esto nos basamos, obviamente tiene que haber base escritural en Colosenses capítulo 1 y verso 17. Dice, voy a leer como dice la antigua versión. Ustedes van a leer una versión más nueva, la del 60. Dice en la antigua versión, hermanos, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que Dios era antes que hubiera nada. Antes que hubiera nada, Él era Dios. En singular, uno. Él era Dios. Porque aquí la Biblia declara que Él es antes de todas las cosas. Él era Dios. No existía nada. No había nadie. Y Él era Dios en una divina y perfecta soledad, sin existir absolutamente nada, sin una sola coexistencia. Porque a veces se hace referencia a seres como la coexistencia de Dios, o coexistiendo con Dios, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La declaración es coexistiendo con Dios, o sea, estando junto a Dios o con Dios. Hermanos amados, pero la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas, antes que hubiera nada, que hubiera nadie. Él era Dios en una divina y perfecta soledad, sin existir absolutamente nada, sin haber nadie, ni nada con Él. Porque no existe un solo versículo en la Biblia que diga directamente que había quienes estaban coexistiendo con Él. Sería una contradicción a lo que la palabra del Señor establece. Ahora, si necesitara una coexistencia, si necesitara de alguien más,
entonces dejaría de ser Dios, dejaría de ser perfecto. Hermanos amados, y por Él, dice la Biblia, por Él todas las cosas subsisten. Y por Él todas las cosas subsisten. O sea, no había nadie, ni había cosas. Y de repente, por su palabra, hermanos, hubo cosas. Cosas vinieron a la existencia. Primero no había y luego hubo. Amén. Ahora, ¿qué palabra se usa cuando algo empieza por primera vez? Estoy entrando en este punto, en este tema, ¿verdad? Porque en enseñanzas anteriores, donde he estado hablando sobre asuntos de la naturaleza y el carácter de Dios, ¿verdad? Algunos quizás se quedan pensando, bueno, ¿y de dónde sale eso? ¿De dónde saca el pastor eso? ¿Verdad? ¿Qué palabra se usa cuando algo empieza por primera vez? Pues la palabra principio, ¿verdad? Cuando algo empieza por primera vez, es un principio, es un comienzo, ¿verdad? Antes no había comenzado nada, antes no había principiado nada, pero llega un punto en que algo empieza a comenzar, algo principia. Entonces de aquí surge el concepto bíblico del principio, hermanos. Porque estamos en que no había nada, no había nadie. Una soledad perfecta de Dios. Digo perfecta porque hay quienes, seres humanos, que estando solos sienten que se les acaba el mundo, ¿verdad? Yo no, porque mi relación es con Dios. Cuando hasta hay una frase muy, muy hermosa, donde está Dios, no falta nada, ¿verdad? Así que de aquí surge el concepto bíblico del principio del principio. Por alguien, o sea, creado, hecho ese principio, por alguien que no tiene principio, que viene siendo Dios. Amén. La Biblia nos enseña que Él es sin principio ni fin de días. Si no, no fuera Dios. Por eso nosotros somos humanos, porque tenemos principio y fin de días. Y a algunos ya se les ha terminado esos días, por eso los cementerios están llenos, ¿verdad? Y todavía hay lugar para más. Y hermanos, ¿sí? Y por Dios, hermanos, y por Dios, todo el universo sumistao, dice la Biblia, subsiste. Hermanos, es una aclaración tan tremendísima. Y por Dios todo el universo subsiste, o sumistao es la palabra que se está usando por subsiste. Y eso quiere decir que todas las cosas se sostienen, permanecen, perseveran. Si yo agarro una botellita con un líquido y luego una varita que tiene una ruedita y la meto en ese líquido y soplo, sale una burbuja muy hermosa, ¿verdad? Multicolor, ¿verdad? Y por un ratito hasta que se acabó. Yo no puedo lograr que subsista esa burbuja. Para mí es imposible. Pero esto quiere decir, cuando la
la Biblia nos enseña que por Dios todo el universo subsiste, quiere decir que todas las cosas se sostienen, permanecen, perseveran, mostrándose, exhibiéndose. Qué precioso sol, qué preciosa luna, qué preciosas galaxias, hermanos, las que a veces nos proyecta aquí, parte de ellas nuestro hermano Inocente, ¿no? Dios lo bendiga por el talento tan precioso que tiene y cómo Dios lo va subiendo y subiendo de niveles en este ministerio, hermanos. Hermanos, a los cielos cuenta la gloria de Dios. Aleluya. Y el firmamento denuncia, exhibe, muestra la obra de sus manos. Lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos finitos, hermanos, y hasta lo que no alcanzamos a ver, ¿verdad? Fíjese lo que dice Job 26:7. Dice: Él extiende el norte sobre vacío. Ahorita les voy a decir algo sobre eso. Para entrar en la otra parte, cuelga la tierra sobre nada. O sea, millones y millones y billones y trillones de toneladas que pesa esta tierra. Nomás, si sumáramos los kilos de los que estamos aquí. Santo. En estos pies cuadrados aquí, ¿no? Imagínense en los miles de kilómetros cuadrados que tiene la tierra. Mejor no entramos a ese punto, ¿eh? Hermanos, el peso gigantesco que tiene la tierra, que los sabios, entre comillas, de las antigüedades, a los filósofos, una de las declaraciones era que la tierra estaba montada sobre 4 elefantes. Pero la pregunta es, ¿y los elefantes sobre qué estaban montados? ¿Verdad? Pero esa era la teoría, algo se tenía que explicar. Y era lo máximo en ese tiempo. Pero hoy sabemos, hermanos, que no es así, ¿verdad? Entonces, miles y millones y trillones de toneladas de esta tierra, más todos los demás planetas y de todas las galaxias, hermanos, son cifras que ni la NASA puede ya intervenir, del peso inimaginable. Y todo, hermano, sostenido, permanece, persevera. Todo eso perfectamente sincronizado por este Dios maravilloso, interesado en nosotros, hermanos. Oye, cuando él dice, Él extiende el norte, o sea, que hacia el punto cardinal del norte, ese extiende se refiere a galaxias y a galaxias y a galaxias y a galaxias, hermanos, rumbo al punto cardinal del norte, que por cierto es por donde envía el Señor un ángel, que es el que hace las transferencias de los apostolados hasta el día de hoy. Y extiende el norte sobre vacío. Millones y millones y millones de galaxias con un peso que no nos podemos imaginar. Ahí está sostenido y permanece desde que el Señor nuestro Dios las creó. ¿No podrá ayudarnos a sostenernos de su mano en su camino? A que permanezcamos, hermanos. Aleluya. A mí me ha sostenido 41 años. Por Él permanezco durante 41 años ya. Y parece que hace 4 segundos y fracción que le entregué mi corazón,
porque ha sido tan maravilloso y lo amo tanto. Gloria a Y Dios. me ha dado tanto amor, hermanos. Yo no he tenido, si hablamos de pruebas y de ataques, hermanos, puedo escribir libros. Y sin embargo, hermanos, para mí han sido como segundos, porque nunca me ha dejado de sostener. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios salió de su soledad perfecta y le plació crear y le plació interponer dentro de la eternidad, que ni tiene principio ni fin de días, porque Dios habita en la eternidad y Dios no tiene principio ni fin de días. Él quiso interponer dentro de esta eternidad un cronos o un tiempo para que pudiéramos medir las cosas finitas de la creación, hermanos, en la que habitamos y la que vemos, hermanos. Por eso es que gracias también a la sabiduría que Dios da, hay relojes con los que se mide el tiempo, ¿verdad? Hay calendarios, hay computadoras que se van hacia el pasado, los científicos, hermanos, ¿verdad? Todo tuvo un principio, excepto Dios. A Él nadie lo creó. Dice Isaías 43:10, antes de mí, obviamente antes de que hubiera un principio, de que hubiera cosas, seres, antes de mí no fue formado Dios. No había coexistencia con Él. Ningún Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque eso tiene un nombre, hermanos amados, se llama triteísmo. Y no creemos en un triteísmo, porque la Biblia no enseña un triteísmo, tres dioses. La Biblia enseña de un solo Dios verdadero, hermanos amados. Aleluya. Y antes de mí no fue formado Dios. Dios directamente está usando al profeta Isaías para hacer esta declaración. Antes de mí no fue formado Dios. ¿Qué etapa es esa? La etapa de su soledad perfecta. Y luego dice, ni lo será después de mí. Dios no tenía necesidad de haber creado, ni tiene necesidad de nadie ni de nada hasta este segundo que estoy hablando. Porque si Dios hubiera tenido necesidad de algo o necesidad de alguien, Dios entonces no sería ese ser perfecto en sí mismo. Dios sería un Dios imperfecto, un Dios incompleto, si necesitara de algo o de alguien, hermanos amados. La necesidad de un universo o de nosotros, hermanos, no movió a Dios a crear. Y al hacerlo por amor y gracia, hermanos, atención a lo que les voy a decir. Y al hacerlo por amor y gracia, no se engrandeció. No se hizo más grande al crear. Tampoco, hermanos. Porque si lo creado añadiera grandeza a Dios, entonces Dios no sería perfecto. Aleluya. Dios es un ser, hermanos,
que no puede ser alterado, no puede ser cambiado por nada ni por nadie. Es total y completamente perfecto y suficiente en sí mismo. O sea, no es como nosotros. No es como nosotros. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. El don es el perfecto, no el recipiente a donde es enviado el don. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que dice ahí, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nadie lo puede cambiar, nadie lo podemos alterar, hermanos amados. Fíjese cómo dice en Malaquías capítulo 3 verso 6. Voy a leer como dice en la Biblia de las Américas. Dice: porque yo, el Señor, no cambio. Gloria a Dios por él. A diferencia de nosotros. Porque yo, el Señor, no cambio. Él no es bipolar, hermanos. Tan bien contentito y al rato con toda la carota colgando. No es bipolar. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Después de haber creado, hermanos, Dios no pudo ser alterado en su naturaleza, en su esencia, en su carácter perfecto. Nadie le pudo ni le podrá añadir grandeza a Dios. Porque en otras palabras, hermanos, con todo lo que Dios creó, Dios sale ganando nada. Con cualquier alteración que hubiera habido en él al crear, no sería el Dios perfecto, completo y autosuficiente en sí mismo como lo es él. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué es lo que ganó Dios al crearnos a nosotros? Pues puros problemas, ¿verdad? Aunque Dios no tiene problemas, es una expresión humana, porque como humanos solamente podemos comprender expresiones humanas, pero Dios no tiene problemas. Pero nosotros, ¿qué ganó con crearnos? Pues puros problemas. ¿Qué ganó al crear a los ángeles? Primero que a nosotros, pues puros problemas, con una tercera parte y un líder que arrastró. Es el término que se usa, arrastró. Todo el que provoca una rebelión y una división es un arrastrado. Satanás es un arrastrado y arrastró a la tercera parte de los ángeles, hermanos. Es el lugar que le corresponde, el suelo. Ese es el nivel. Si entendemos esto, hermanos, que Dios no necesitaba crearnos, nos debe llevar a pensar, hermanos, que ese orgullo, esa arrogancia que en veces tenemos al hacer nuestra propia voluntad, hermanos, creyéndonos autosuficientes,
como pastor, miro esos indicadores en ovejas. Aleluya. Como dijo, hermanos, el profeta Campos, cuando alguien tiene esa arrogancia, ese orgullo de hacer su propia voluntad, creyéndose autosuficiente, y como dijo el profeta Juan Campos, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, ¿a dónde debe de ser echada esa arrogancia, hermanos? Alguien puede pensar que al bote de la basura. No al bote de la basura, directamente al basurero de la ciudad, allá, por nuestro propio bien, hermanos. Porque eso de querer ponernos al tú por tú con Dios, creyendo que estamos bien, es producto de nuestra ignorancia, de nuestro pobre crecimiento espiritual, como en el caso de Job. Job, allá en el capítulo 23, versos 3 al 4, expresa: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla o hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues Job, creyendo que todo lo que hacía estaba bien. ¿Se fija? Y Dios le aparece en un torbellino y ubica a Job, le pone los piecitos que andaban acá en una nube y se los baja y los pone en la tierra. Allá en Job 38, versos 2 y 3, en la Biblia de las Américas dice: ¿quién es este que oscurece? Le contesta el Señor: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, en otras palabras, crees que sabes, pero no sabes. Yo creo que todavía lo miraba con el pedacito de cascarón encima de la cabeza del Señor Job. Se le llenó de argumentos, se llenaría de argumentos mi boca. O sea, creía que todo lo que hacía estaba bien. Crees que sabes, pero no sabes. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Porque con la actitud que te miro, pues parece que ahora tú eres el que me puedes enseñar a mí. Y le hace preguntas para enfrentarlo con su realidad, que cómo le falta precisamente eso en ese punto de su vida, ¿verdad? En Job capítulo 38, versos 4 al 6, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y parece que se iba escurriendo así como los cartoons con las caricaturas, se iba haciendo chiquito, chiquito. Y Dios convence a Job de su ignorancia y cae arrepentido y maravillado. Allá en Job 42, versos 1 al 6, respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, pero antes creía que lo entendía. ¿Se fija? Creía que estaba bien, que todo lo estaba haciendo bien. ¿Se fija? Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Se fijan el cambio: y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una de las formas como lo miró es manifestado en un torbellino de donde salía su voz. Pero fíjense lo que dice en el verso 6. Por tanto, qué importante esta reflexión y estas palabras que salen del corazón hacia la boca de Job. Por tanto, me aborrezco. ¿Se fija? Qué importante cuando alguien reconoce que no es como debe de ser en el cuerpo de Cristo, que no es como debe de ser en el reino de Dios, y que se dice a sí mismo: no me gusta como soy. Eso se llama introspección en psicología. Ver hacia adentro. No nos alcanzaría el resto de nuestra vida para ver hacia adentro. El problema es que muchos quieren estar mirando la vida de los demás, de otros, pero jamás se miran su propia vida. Ese es un serio problema. Verso 6: y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras se está diciendo a sí mismo: voy a cambiar. ¿Se fija? Me arrepiento en polvo y ceniza. Era la máxima expresión de humillación. Y era como diciendo: voy a cambiar. Ahora sí voy a mejorar mi relación con Dios. Y viniéndonos ahorita a este momento, nosotros como iglesia, es como decir: ahora sí voy a mejorar mi relación con mi pastor. Ahora sí me voy a sujetar a él. Ahora sí lo voy a obedecer. Ahora sí lo voy a tomar en cuenta para todo lo que tiene que ver con la iglesia. Hermanos amados, porque nadie puede estar bien con Dios si no está bien, hermano amado, con el pastor que ha sido puesto por Dios. Y no es, hermanos, esto no tiene absolutamente nada que ver con que yo me crea más que los demás. Los que verdaderamente me conocen saben que yo no me creo más que nadie. Conmigo no va esos asuntitos. Pero hermanos, qué importante es esto. La razón que yo doy este tipo de consejos es para que todos, hermanos, ustedes, yo, todos, estemos en armonía con el diseño de Dios. Que estemos, hermanos, verdaderamente bajo autoridad espiritual, la de Dios, la que Dios delega. Y aquí me la delegó a mí, hermano. A lo mejor no le gusta mi voz, no le gusta cómo me he visto, no le gusta, quisiera que hiciera maravillas y tuviera cientos de virtudes y quisiera no sé cuántos dones ver en mi persona, es que eso no depende de mí. Yo no sé qué quisiera ver a alguien. El asunto es que a mí es el que el Señor escogió y me delegó la autoridad espiritual. Y como dijo un hermano que recibió su primer pastorado, hermanos, les dice: sigo siendo el mismo burro, nomás con más carga.
Yo soy el responsable del alma de ustedes. Nadie de ustedes es responsable del alma de nadie. Eclesiásticamente hablando, como esposo es responsable del alma de su esposa. Como padres son responsables del alma de sus hijos. Pero cuando ustedes esposos y ustedes padres están en la iglesia, el responsable soy yo. Y al que le va a pedir cuentas es a mí, porque a mí me delegó esa jurisdicción, ese derecho único y exclusivo de hablar en relación a decisiones sobre cualquier oveja. Y en la visión que el Señor le dio, ahora fue visión. No se activó el don de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas con el siervo de Dios Martín Corral. Hermanos, el siervo que está allá en Arizona. Ahora fue una visión donde mostraba a la congregación y le dijo que me dijera que yo no soy responsable de las ovejas que se van. De esas me encargo yo. Y esa manera de hablar, por menos discernimiento que usted tenga, creo que puede entender que la oveja que se sale fuera de la voluntad de Dios. Hay a quienes el Señor les ha dicho directamente: yo te traje aquí te quiero. ¿Y cuánta tiene fecha de expiración la palabra de Dios? ¿Como los cupones de las tiendas? No. ¿Por qué me dice Dios que no es mi responsabilidad las ovejas que se van? Porque se van enfermas del corazón, se van en rebelión, hermanos. Se van bajo el efecto del enemigo porque le abrieron puerta al enemigo. Tú eres responsable de las ovejas que están en mi iglesia. Así me mandó decir el Señor. En mi iglesia. Está hablando de ustedes, hermanos. Mi iglesia, ustedes. Habló de lo importante que es estar bajo sus alas. Y no se necesita mucho discernimiento para entender que el que se sale, hermano, fuera de autoridad espiritual, se sale de las alas del Omnipotente. ¿Lo crea alguien o no lo crea? Pero es palabra de Dios. Hermanos, cuando ¿saben qué es el origen de todos los problemas en una iglesia, en la que sea? Hermanos, hay una palabra que lo define todo, lo abarca todo. Todos los problemas que usted pueda pensar, recordar, imaginarse o haber sido testigo, hermano, todos, absolutamente todas las cosas que pasan, hermanos, que están mal, que causan problemas, que afectan la comunión con Dios, entre hermanos, todo es la desobediencia. Por una
desobediencia aparentemente chiquita, tan chiquita como el tamaño que haya tenido la fruta, que alargó la mano Eva y la tomó y le dio a probar al esposo también. La vio chiquita. Único mandamiento, había cientos de árboles y de frutas, y el único mandamiento era: no más de este no comas, de esta fruta, de este árbol. Y cómo tiene repercusión en la vida de una persona, de un hermano, de una pareja, de unos padres, de unos miembros de la iglesia, de líderes, hermanos, de quienes ministran dones, de quienes tienen ministerios. Por esa desobediencia, la repercusión que tuvo. Por eso el mundo está como está, hermanos, con los pies para arriba. Cuando el Señor le habló audiblemente a nuestro apóstol Amador Valenzuela para decirle su plan de usarlo para llevarlo a las naciones y hacer decretos en diferentes lugares para destruir, derribar fortalezas, o sea, los miles, el grupo de miles de demonios que están asignados a un territorio, por eso le llaman espíritus territoriales o demonios territoriales, los que se encargan de meter en vicios a las personas, de los secuestros, de las muertes, del alcoholismo, de la droga, de la prostitución, de todo lo malo. Y le dice que lo quiere llevar a las naciones para que haga decretos y que le va a formar un equipo para que al soltar la palabra con la autoridad espiritual que el Señor le ha dado, hermanos, todos esos miles de demonios sean lanzados al abismo en ese instante y cremados para que jamás vuelvan a salir a seguir haciendo daño. Le dijo: te voy a dar un tiempo para que lo pienses. Y nuestro apóstol le dijo: es que no tengo que pensar, porque el Señor le dijo: si tú aceptas que yo te use de esta manera, necesito obediencia total. Obediencia total. No es un juego, no los podemos ver. Yo veo como pastor los efectos del enemigo, hermanos, en mujeres, en hombres, en individual, en matrimonios. No los podemos ver, pero yo veo los efectos. No es un juego. Había una hoja que se quitó y nadie la volvió a poner, que decía algo así: si tú estás jugando a ser cristiano, el diablo no está jugando a ser diablo. La desobediencia, hermanos, llega el momento en que le abre puertas del corazón a Satanás. Obediencia total. Hermanos, nuestra vida de iglesia fuera un paraíso, fuera maravilloso, si cada uno de nosotros obedeciéramos totalmente todo el consejo, la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Hablando de cosas que hacemos y creemos que estamos bien y justificamos, hermanos, a veces qué pobres e ignorantes somos, como cuando queremos chantajear a Dios, ¿no? Cuando le decimos: Señor,
si me haces esto o aquello, te prometo que iré al templo. Y eso es ridículo, hermanos. Antes que ir al templo, lo que Dios quiere es que le entreguemos el corazón, que tengamos un compromiso serio con Él. Es importante pensar, hermanos, por favor. Ya es tiempo de que cada uno de nosotros entienda que, fíjense, como vivimos muchas veces o la mayoría del tiempo, caray, con el calibre de Dios que tenemos, hermanos, ya es tiempo que cada uno de nosotros entendamos que con servir a Dios no le hacemos a Dios ningún favor. Nosotros le necesitamos a Él y no Él a nosotros. ¿Tienes ministerio o ministerios? Tú no alteras a Dios en nada. El bien es para ti. Y a quien le ministras es el bien, si lo haces como la palabra de Dios dice. Está condicionado a eso. ¿Tienes algún don o dones? Tú no engrandeces a Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nadie lo podemos cambiar, alterar, dejar de ser Dios. Tú no lo engrandeces. Si tienes dones, dones. Si ministras dones, el bien es para ti. Y a quien le ministras, si lo haces como la palabra de Dios dice. ¿Tienes visiones o tienes sueños? Tú no cambias la naturaleza de Dios. Todo esto es maravilloso, es por gracia, por amor, los dones, los ministerios, los sueños, las visiones. Hermano, el bien es para ti. Y a quien le ministras, si lo haces como la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Porque 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y algo muy importante como mandamiento del Señor para el que opera dones, opera ministerios, hermano amado, es lo que dice Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Acordaos de vuestros pastores. ¿De qué quiere que se acuerde usted de mí? ¿De la corbata que traigo ahora el siguiente domingo? No. Que os hablaron la palabra de Dios, considerando haber sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, todo lo que se haga, todo lo que se diga fuera de este principio bíblico, Dios y yo lo cuestionamos. Es cuestionable. 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es muy serio, muy grave querer usurpar el lugar del Espíritu Santo. Sumamente grave. Si alguno ministre conforme al poder. La palabra poder quiere decir conforme a la capacidad. Yo no debo hacer ni una milésima más de lo que el Señor me dice que haga en su palabra, sino ministre conforme al poder, con la capacidad que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
consejo: no hagas nada de ti mismo, de ti misma, ni una milésima. Porque a Dios no lo alteramos. Pero cuando alguien quiere hacer su propia voluntad, a Dios no lo altera. Pero hay uno que sí es alterado. A Satanás, ese sí cambia. A Satanás sí lo alteramos, hermanos amados. Al que sí alteras es a un demonio. Porque así, saliéndote del orden de Dios, del diseño de Dios, de la palabra de Dios que está bien establecida, así es como se le abre puerta al enemigo. Por la desobediencia, por la rebelión. Y el enemigo es experto en darte palabra, en darte visiones, en darte sueños, en darte apertura de ojos espirituales para que creas que lo que oyes y lo que miras es de parte de Dios. Y de esa manera te fanatiza, te convierte en un fanático de lo que crees que estás viendo o recibiendo, escuchando, de tal manera que ese efecto logra que no le hagas caso a nadie y no agarres el consejo de nadie, ni siquiera menos, ni siquiera del pastor. Y te hace tomar decisiones que crees que están bien. Es importante recordar estas cosas. Tengo que dar este consejo. Si en algo, hermanos, soy sumamente delicado, meticuloso y observador, y no consiento nada, hermano, que se salga el lineamiento bíblico, es precisamente en la administración de dones y ministerios, hermanos, en manifestaciones del Espíritu Santo. Porque sé lo que puede causar en una vida, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, el daño que puede causar. Y tengo que hablar de estas cosas, es importante, hermano amado. Todo lo que se cree escuchar o ver, primero tiene que ponerse a prueba. Se tiene que pedir a Dios hasta 3 confirmaciones. Ya hay casos de otros niveles, de más experiencia, y hay casos que tienen mi autoridad delegada, como en el caso de nuestra hermana Damaris, tiene mi autoridad delegada, y en la experiencia, en el nivel que el Señor ya la elevó, ella puede perfectamente discernir que es verdaderamente el ángel del Señor Jesucristo. Otro caso muy de experiencia es el caso de la hermana Adriana, que tiene autoridad delegada de parte mía. Desde el 2008 el Señor se activó en ella, y Él ha estado subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de niveles, pero en relación en términos generales, lo que se cree estar mirando, se cree estar escuchando, especialmente, me estoy refiriendo a casos cuando no se escucha directamente, audiblemente la voz de Dios. Entonces, hermanos, se tiene que pedir a Dios hasta 3 confirmaciones como mínimo. Y luego tiene que comunicarse al pastor lo que cree que mira
en visión o en sueños. Que a veces una vez me llamó un varón, hermano pastor, quería pedirle permiso de dar testimonio, pasar al frente y dar testimonio. El Señor me dio un sueño así y así. Hermano, pídale al Señor confirmación. Cuando el Señor le dé hasta una tercera confirmación exactamente del mismo sueño que usted creyó tener, entonces viene y habla conmigo. Creo que eso fue el año antepasado. Hasta ahorita jamás me ha vuelto a llamar. ¿Se imaginan que yo fuera un pastor novato, inexperto? Y sí, hermano, ¿cómo no? Hasta 3 confirmaciones como mínimo. Y luego tiene que comunicarse al pastor. En otras palabras, tiene que pasar por el filtro pastoral para obtener la autorización y así ministrar alineado bajo autoridad espiritual. Porque todo lo que no se hace bajo la voluntad de Dios, conforme estrictamente a su palabra, no honra a Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, ministrar cosas del Espíritu si no nos sujetáramos al Espíritu Santo? ¿Se fija? ¿Cómo? Si Dios, que es Dios soberano y perfecto, comunica a sus ungidos lo que va a hacer, pues ¿en dónde queda un humano sujeto a errores? Amós capítulo 3 verso 7 en la Reina Valera contemporánea dice: lo cierto es que NADA, nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Todo el que se independiza de mí como pastor, inmediatamente se me prende la luz roja de alerta. Mala señal, mal indicador. Ministra bajo iniquidad, haciendo su propia voluntad. Este campo, hermanos, de las cosas del Espíritu son muy delicadas. Porque así como hay una fuerza divina, una manifestación de la gloria de Dios, de lo sobrenatural de Dios, también está el lado maligno, que siempre quieren echar a perder lo genuino de Dios. Y si alguien no está bien instruido en estas cosas, cae en una trampa del enemigo, porque tiene poder para mostrar visiones, tiene poder para dar sueños, tiene poder para que se sienta que está uno escuchando palabra. Todo lo que se escucha, todo lo que se ve, por eso es sumamente importante conocer la palabra de Dios de cabo a rabo, de principio a fin, porque todo lo que se escucha, se ve o se mira tiene que armonizar con la palabra de Dios. Y nuestro Señor, hermanos, eso de ministrar bajo iniquidad, haciendo la voluntad propia, nuestro Señor nos está pidiendo amor y unidad. El Señor no quiere llaneros solitarios. Pero el llanero solitario, hasta un tonto traía con él, ¿verdad? Siempre hay tontos que siguen a llaneros solitarios. Si trabajas, yo he hecho esto, yo he hecho aquello,
Ya he hecho demasiado, ahora que otros hagan, ahora los que van entrando hagan. Dios mío, esa arrogancia, hermanos. Si trabajas, no alteras en nada a Dios. No le haces ningún favor. El favor te lo haces a ti y a quien sirves en el reino de Dios. Porque la fe sin obras es muerta, dice el Señor. El Salmo 16, versos 1 al 3, en el Mictán de David dice: guárdame. La antigua versión, voy a leer la antigua versión. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, al Señor: tú eres el Señor. Fíjese en esta declaración: mi bien a ti no aprovecha. Sino a los santos que están en la tierra. Ya he trabajado 10 años, 15 años, 20 años. Alguien puede haber trabajado un siglo. Pero si analizamos nuestro trabajar, hermanos, si analizamos nuestro trabajar, lo que hacemos en relación a lo que la palabra de Dios dice que hagamos, cómo vivamos, de qué manera le sirvamos aquí. Esta palabra que va a ser abierta en el juicio final, por esta palabra cada persona va a ser juzgada. ¿Qué es lo que dice el Señor en Lucas 17:10? Así también vosotros, fíjese, cuando hayáis hecho todo, el todo es aquí está el todo, todo lo que ha sido ordenado, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido aquí ordenado. Caray, como que ya la cosa cambia. Es que yo he trabajado 10 años, he ayudado 10 años o 15 años o 20 años. Ahora que los que van entrando, los nuevos, cooperen, ayuden, colaboren. ¿Qué dice el Señor? Que como digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, que si no hacemos lo que debemos de hacer bajo ese lineamiento del Señor, pues resulta que somos menos que inútiles delante de su presencia. Santo Dios. Hermanos, el grande es Dios. Los inútiles somos nosotros. Seamos humildes ante Dios, hermanos. Seamos humildes ante Dios, sumisos ante Dios, seamos humildes con nuestros hermanos. No le estamos haciendo el favor a nadie, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es palabra de Dios. Y todavía nos resistimos y nos ponemos los moños. Seamos humildes ante Dios. Con nuestros hermanos, con las personas que están sin esperanza. Cambiemos de actitud. Me aborrezco, dijo Job. Aleluya. Nosotros, hermanos,
somos los que necesitamos agradar a Dios. Las que tienen esposos aquí en la tierra, acuérdense que tienen un esposo en el cielo. Cuando el esposo que está aquí en la tierra se desalinea, brinca, pasa por encima de la palabra de Dios, pierde delante de Dios, pierde toda autoridad. El esposo no te va a salvar, la esposa no te va a salvar, invirtiendo el concepto. Los hijos no te van a salvar. Hay un que otro caso que yo a conocer de personas que vienen aquí a la iglesia. El Dios, el Cristo de ellos son los hijos. Y en la balanza de prioridades, la prioridad está los hijos. Cuando los hijos no te van a salvar, Cristo es el que salva a los hijos. Cristo es el que salva a una esposa. Cristo es el que salva a un esposo. Él es el que hace los milagros que se necesitan. Pero nosotros necesitamos buscar, hallar gracia delante de Él, agradarlo, que nos vea como hormiguitas trabajando todos unidos. De esas hormigas que se dice que no tienen ni capitán, pero están incansables. Casi son capaces de cargar una Biblia y esas cositas ahí. No sé cuántas veces más grande el tamaño del cuerpo, hermanos. Oye, quita uno el hormiguero y ya para el día siguiente ya está la montaña de atrás. Y llega la noche y otra vez quita el hormiguero. Y en la mañana ya está el montón otra vez ahí el hormiguero. Se unen de una manera increíble. Por eso dicen, mira la hormiga, ¿no? Dios nos dice, mira la hormiga. Y últimamente estoy mirando cambios, hermanos. Quiero felicitar a los varones, quiero felicitar a las dorcas, quiero felicitar a los jóvenes. Uno de los trabajos que están haciendo muy importantes es trabajo de evangelismo, ganadores de almas. Hermanos, sigo felicitando a nuestro hermano Wilmer Martínez. Cómo tiene amor para las almas, incansable. De un día a su esposa que lo apoya y lo comparte y sacrifica tiempo. Amén. Gracias, hermanos, gracias por salir a hablar de Cristo, por entregar folletos, por tocar puertas. Hermanos, gracias por todo el esfuerzo, el apoyo. Dios los bendiga, hermanos, porque de esa manera tocamos el corazón de nuestro Padre, hermanos. Y entendiendo que por más que hiciéramos, siervos inútiles somos. Imagínense, no ser participativos sería ser menos inútiles, hermanos. Dios nos libre de llegar a una condición así, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias por visitar a hermanas enfermas, que han estado enfermas, hermanos que han estado enfermos. Gracias por ir a visitar a los que dejan de venir a la iglesia. Gracias, hermanos. El Señor se los va a pagar y se los va a recompensar. Gloria a Dios. Así que reconozcamos al Dios que tenemos, hermanos, y reconozcamos lo que nosotros somos. Lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. Y así como somos y que le causamos problemas y le damos lata, hermanos, cómo nos ama y nos tiene paciencia. Y hasta donde es posible, Él no nos desecha, hermanos. Hasta donde es posible. Si Él ve que hay una oveja que está a la mitad del cuerpo ya metido en el hocico del león rugiente que anda buscando a quien devorar, si es posible, de ahí saca a una oveja, hermanos, porque es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, hermanos. Aleluya.
Y si tú le crees a Él, agárrate de su mano y Él te va a sostener. Si sostiene las galaxias, este mundo tan pesadote no te podrá sostener a ti.